Ok, listo. Bien, ahí se ve, ¿verdad, hermano? ¿Todo bien? Ujú. Ok. Entonces vamos a continuar con lo que hemos quedado de Marcos, capítulo 13. Estamos en Marcos, capítulo 13. Y vamos a ver algunas de las cosas que nos tocan ver hoy con la continuación de lo que el Señor estaba hablando con sus discípulos. Ese es un punto importante que quiero refrescar solamente, y es que él está hablando con cuatro de sus discípulos, ahí nos lo menciona, y estos discípulos están muy interesados en saber algunos aspectos de que van a ocurrir porque ellos están impresionados, ellos están realmente, no solamente impresionados, están asustados de saber que el centro de su universo, el mundo entero para ellos, que es Jerusalén, el templo y todo esto, pues Jesús irrumpe diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces Jesús, claro que él empieza a emitir eh, señales y situaciones que van a pasar para que las personas que eh, vean estos sucesos que se aproximan y que van a continuar, pues tengan una vía de escape. Ese es el propósito de Jesús. Jesús cuando habla acá en Marcos capítulo 13 no tiene en su mente meterle miedo a nadie, ni que la gente tuviera grandes posibilidades de hacer investigaciones para poder encontrar a una persona, que eso ha pasado hoy. Se han levantado personas de todas las épocas, desde que yo tengo memoria, que han utilizado estos pasajes para hablar de la segunda venida de Cristo. Y entonces ellos hablan acerca de situaciones y hablan y forman películas basados en cosas impresionantes y pues cosas que la gente es curiosa, le llama mucho la atención. Pero Jesús no tenía eso en mente, ni Jesús lo dijo de esa forma para que la gente se volviera loca investigando a ver cuándo iban a suceder estas cosas como señal de una segunda venida. Esto es lo que tenemos que tener en mente en este capítulo, como en el capítulo 24 de Mateo también, que hay lenguajes, que hay simbolismos y que hay un tipo de formas figurativas que llaman, que nos hace suponer o pensar en situaciones misteriosas, pues sí, pero no tenemos que enfocarnos en eso para poder entonces crear una idea acerca de lo que va a ser la segunda venida de Cristo y que más adelante vamos a tocar las pocas palabras que hizo Jesús para referirse a su segunda venida aquí en este capítulo 3. Pero hasta el momento, las cosas que Jesús ha dicho y las señales y las profecías que él ha señalado en todo esto, no tiene que ver con la segunda venida de Cristo, sino más bien con el problema inmediato que iba a pasar Jerusalén, su templo, su política, todo su estatus, ¿verdad? Político, religioso, económico, que envolvía a la ciudad a todo el país de Israel como pueblo protegido por Dios. Así que ya Jesús estaba advirtiéndoles por medio de estos discípulos que a la vez ellos iban a seguir con esta conversación y expandir esa conversación para que todos los que eh, escucharan con un corazón atento pues pudieran salvar sus vidas. Esta es la parte inmediata de lo que debemos comprender en esta lectura de Marcos, y esto fue lo que Marcos señaló o registró con ese propósito. Entonces, si no sacamos el texto de su contexto, eso va a funcionar siempre en todo lo que nosotros investiguemos o leamos, etcétera. Tal vez en algunas poquitas cosas no, pero generalmente así es como funciona. Le- eh, Vamos por el versículo, vamos a ver, por aquí lo tengo ya apuntado. Vamos a repasar y ver un poquito el versículo 24.
Y vamos a leer un poco hasta, hasta donde nos dé el tiempo, ¿verdad? Donde dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y terminamos con el 30 diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y vamos a empezar con este versículo. Aquí este versículo nos da una limitante a pensar más allá de lo que está escrito. Cuando dice el Señor acá, no podemos simplemente decir o tratar de suponer que estas palabras que registró Marcos tienen un significado profundo, este versículo, profundo, que hay que ver cada palabra, que hay que ver cada verbo, cada sustantivo, ¿verdad? Cada cosa que dice acá, si la coma tiene que ver algo. No, no, eso es ser sensacionalista. Una persona sensacionalista es que quiere encontrar cosas donde no existen, donde no hay, para impresionar, para hacer que la gente haga, wow, ¿verdad? Eso es ser sensacionalista. Y los cristianos no tenemos que usar esas metodologías o esos trucos baratos para impresionar a las personas. El evangelio es poder de Dios, punto. El evangelio se hizo, se constituyó, se formó para salvar al hombre, sea que se diga de una forma alegre, sea que se lea nada más, sea que se diga de una forma aburrida, sea que se diga como sea, que usted lo oiga o le llegue a sus manos. Ese es el plan de Dios para salvar al hombre. Punto, se acabó. No hay otra. Usar de sensacionalismos, usar de trucos como los de la publicidad, ¿verdad? Marketing, eso como el Viernes Negro ahora, lo del Black Friday, de venden artículos más baratos y todo eso son puros engaños, hacer que la gente caiga en los engaños. Así que este versículo ya me limita todo lo que leí anteriormente. Entonces decía que empezábamos desde el 24 y cuando dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, que es lo que los modernistas sectarios dicen, que va a venir una tribulación donde la gente va a, a, a pasar, ya los escogidos, ya el Señor se los llevó y que los que quedaron aquí en la tierra van a seguir, van a ser atribulados, sufriendo por un anticristo que se va a sentar en el trono del tercer templo construido en Jerusalén. Sensacionalismo. Imagínense que con solo estas pocas cosas ya crean una película. Pero bueno, si leyéramos así, digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de que nosotros también seguimos esa corriente y decimos, pero el Señor dijo, pero en aquellos días. Ahora la pregunta, ¿cuáles días? Bueno, días futuros, después de aquella tribulación, mire, ahí te habla de la gran tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea, vamos a ver esos fenómenos increíbles. ¿Cuándo ha pasado eso? Y es la pregunta que yo les hago a este tipo de personas. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y eso se ha visto. Los eclipses, la luna también, el eclipse lunar, ¿cuántas veces no ha pasado? ¿Y cuántas veces ha pasado una situación así donde se relaciona que ya es el fin, que ya es el tiempo del juicio y no ha pasado nada? Entonces, ¿qué clase de señal es esta? Una señal que tiene que ver con algo que es normal. No pueden ser señales, un aviso, una profecía, una señal para que la gente esté despierta y que cuando vea estas cosas tenga la oportunidad de salir adelante, de huir o de protegerse.
este tipo de señales, ¿cómo me van a advertir a mí esa situación? Si desde, bueno, desde que ustedes tienen memoria, desde hace muchísimos años atrás, se viene hablando de estas cosas. Y cuando hay un eclipse, ya todo el mundo está como, ya ahora, ya en estos tiempos, ya casi no, porque ha pasado mucho, ¿verdad? Pero bueno, sigamos pensando, sigamos pensando que esto también pueden ser señales y que hay que estar alerta de la segunda venida de Cristo. Y dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Hombre, qué cosa, hay que esperar eso. Y las estrellas caerán del cielo. Esto nunca ha pasado, esto nunca se ha visto. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Imagínense qué cosa más increíble. Pero yo pregunto a este tipo de personas, ¿y las potencias que están en los cielos, a qué se refiere eso? ¿A qué clase de potencia se refiere? ¿Potencias espirituales? Hay pasajes que hablan de dominios, sí, en los lugares celestiales. ¿A eso se refiere? ¿O se refiere a los planetas? ¿A qué se refiere? Que hay una explicación acerca de esto. Y cuando no se encuentra una explicación evidente o literal a esto, es donde nosotros tenemos que, mire, callar. Porque si la Biblia no habla de eso, nosotros no tenemos por qué inventar cosas. Pero bueno, sigamos el mismo juego que esta gente predica y habla y dice, y digamos que todavía estas cosas son las que tenemos que ver en un futuro para la segunda venida de Cristo. Dice el 26, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí está. ¿Qué más podemos decir a esto si no es que todas esas señales van a preceder o van a abrir el hecho de que aquí está diciendo Jesús que entonces verán al Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, que vendrá en las nubes con gran poder y ahí está hablando de la segunda venida. No hay aspecto que no diga, es decir, más claro ni el agua, aquí está diciéndolo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, listo, cerramos y si llegamos hasta el 26 decimos que a eso se refiere la segunda venida de Cristo. Ahora leemos el 27 dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es donde hablan de que los escogidos de Dios no van a pasar por la gran tribulación que hablan los sectarios. Y es porque Jesús hizo esto. Ok, está bien, démosle, aceptemos que sea así por este momento. 28. De la higuera aprender la parábola. Hambre, aquí tenemos ya una cuestión, un cuestionamiento. Aquí tenemos una duda. Y es que el Señor dice que de la higuera aprended la parábola. Y cuando habla de parábolas, está hablando de enseñanzas, de ejemplos, de cosas que no necesariamente tienen que ser eh, o pasar así. Cuando ya su rama está tierna, es decir, en otras palabras, aquí está diciendo, aprendan de esta enseñanza. Lo que está, parábolas es una enseñanza, un ejemplo que se pone para explicar algo. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ya nosotros hoy en día tenemos ya eh, de costumbre saber cuándo hay época lluviosa, cuándo hay época seca. Cuando decimos es que las nubes se ponen oscuras o cuando decimos es que ya viene la temporada de mangos o ya viene la temporada de cocos o ya sabemos relacionar estas cosas. Pues lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Pero entonces el problema está en que como lo que leímos anteriormente se supone que es para el futuro y que todavía no ha pasado porque no ha pasado lo que hemos visto ahí, entonces, ¿cómo ellos iban a aprender de eso? ¿Cómo ellos iban a relacionar eso con esta enseñanza de que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca? No era para ellos esto, no era para ellos. Esta situación que ellos ya tenían y sabían que cuando la higuera tenía sus ramas estaban tiernitas y brotaban hojitas, era porque ellos sabían que el verano se acercaba, la época seca, el verano que llamaban ellos.
Entonces dice Jesús, así estas señales, cuando se van acercando, eh, eh, hay que aprender de eso, de esa enseñanza, hay que ver esa situación. ¿Cuándo es que se vienen acercando? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, ya sé que se vienen acercando porque ahí se está viendo cumplidas las señales. Entonces decimos, por eso no ha pasado todavía, por eso tiene que pasar en el futuro. Pero ciertamente para estas personas, esto no, esta parábola, esta enseñanza, no les sirvió de nada. 29. Así también vosotros. Ahí viene la reafirmación de esta enseñanza. Cuando dice así también vosotros, ¿qué? Ah, volvemos atrás. Aprendan de esta enseñanza. ¿Qué pasa cuando las ramas de una higuera se vuelven tiernas y brotan las hojas? ¿Qué pasa? Bueno, dicen ellos. Bueno, sabemos que el verano está cerca. Ah, bueno, entonces, así también vosotros, así también entiendan, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y por eso, desde los tiempos de UPA, allá desde mis tatarabuelos, siempre se han relacionado señales diciendo, ya viene Cristo, y ahora sí ya viene. Ahora solo falta esto, ahora solo falta un chip que le pongan en la mano. Ahora solo falta aquí, solo falta allá. Miren, ahí están las señales y todo. Y generación va, y generación viene, generación va, generación viene y no pasa nada. Ahora, cuando uno habla así con este tipo de personas, lo que le tiran a uno le dicen es que usted es una persona sin fe, es que usted es como aquellos que decía que desde la época de Juan se está hablando y nada que sucede, nada que cambia. Ese tipo de personas son ustedes, ¿verdad? Entonces, es difícil hablar con personas que ya tienen muy arraigada en la mente este sensacionalismo. Pero bueno, aún démosle el beneficio de la duda. Démosle que sí, está bien. Así también vosotros, está hablando de las personas del futuro. Cuando veáis que sucedan estas cosas, estas señales, entonces es ahí donde tenemos que portarnos bien, que corregir nuestra vida de pecado, que, que reafirmar nuestra fe. Para qué sirve una advertencia si no para corregirnos? ¿Ves? Entonces, esa es otra cosa que provoca el sensacionalismo. Tener en la mente la pregunta, ¿cuándo irá a venir Cristo? Pero, ¿por qué esa pregunta? Cuál es el propósito de esa pregunta? El propósito de esa pregunta para muchos es para que no me agarre distraído. Entonces yo sigo haciendo lo malo, sigo comportándome ahí, más o menos, y voy a la iglesia, hago esto, el que reza y peca empata, es un dicho. Pero cuando ya vea algo así, entonces ya me limpio, me pongo bien y ya me pongo santito y ya ahora sí no hago cosas malas ni nada porque ya está la puerta. Entonces ahí mire, hay que estar bien. Eso, hay una palabra para eso y eso se llama hipocresía. Porque la vida de un cristiano es una vida de lucha constante. No está determinado por alguna señal o alguna cosa que lo haga advertirse de que ya ahora sí tiene que ponerse las pilas. El cristiano siempre tiene que estar, y vamos a ver más adelante, si hay tiempo, y si no, pues lo veremos los próximos viernes, cómo el Señor también piensa en eso y se lo dice a sus discípulos, que la fórmula de un cristiano no es esperar a ver cositas para poder cambiar, sino un continuo mantenimiento en la expectativa o la espera de que el Señor venga. Es un deseo continuo de que el Señor venga porque yo ya quiero irme a este mundo, porque yo ya quiero gozar de la vida eterna. Y pero para poder hacer eso necesito velar y orar, necesito estar continuamente metido en las cosas de Dios. Y no solamente como una señal de que ya ahora sí puedo cambiar, ¿verdad? Ok, pero bueno, dice, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, conocer. Conocer es entender, es relacionar que está cerca a las puertas. ¿Qué? ¿La segunda venida de Cristo? Bueno, digamos que sea así, pero nos topamos con el versículo 30 y ahí se nos viene abajo todo ese pensamiento de que se refiere a la segunda venida de Cristo.
cuando dice, de cierto os digo, ¿verdad? Es decir, le reafirmo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, hasta ahí llegamos. No puede hablar de la segunda venida de Cristo porque está hablando de que esa generación tenía que estar presente cuando esas cosas iban a pasar. Entonces, hay sectarios y hay gente que transversa bueno, no la palabra, confunde, engaña, diciendo que la palabra esta generación no se refiere a esa generación, sino que se refiere a otra generación. Y tienen que hacer una mazamorra y una cosa demasiado ingeniosa para poder explicar este versículo, para poder calzar con todas las cosas que ellos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Pero aquí el Señor les hizo un jaque mate a todos. Esto se entiende así como se lee. Digo, de cierto digo que no pasará esta generación. Está hablando a la gente que está hablándole ahí. Es a ellos a los que les está hablando. Y ellos van a vivir y van a ver todas estas cosas. Entonces, por consecuencia, por lógica y por una mente sana, tenemos que llegar a la conclusión de que no se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando entonces nos devolvemos un poco y vamos a investigar, tomando en cuenta que esto ya no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino que ahora vamos a seguir el hilo de la lectura, el hilo del contexto de lo que estamos hablando, que se refiere a la destrucción de Jerusalén como tal, a la destrucción inmediata de Jerusalén. Y vamos a ver cómo resulta que ahora sí, estas cosas sí tienen más acorde a esa situación de la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando dice, pero en aquellos días, la pregunta, ¿cuáles días? Bueno, los días en que iba a ser destruido el templo, en la advertencia que Jesús estaba diciendo, en la abominación desoladora que tocamos en los videos anteriores, que ya vimos a quiénes se referían. Entonces, pero en aquellos días se está refiriendo a la destrucción del templo, quitar acá por aquello de que les estorba, de Jerusalén y de la caída de los líderes políticos. A eso se refieren aquellos días. Ahora, después de aquella tribulación, no es la gran tribulación que todo el mundo está esperando, sino de la que en el año 66, en el año 60 más o menos, por ahí, ya empezaba toda esta angustia, porque ya Roma ya estaba harto de Jerusalén, estaba harto de los israelitas, y ya querían erradicarlos. Entonces ya empiezan todas estas cosas a suceder. Y por eso es que habla de la tribulación. Después de aquella tribulación, es decir, lo que precedió durante el sitio, de la conquista, de cómo los romanos llegaron y arrasaron con los israelitas, pues antes de la referida destrucción y caída, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, primero, usando la lógica nada más, esto no pueden ser señales del fin de la segunda venida de Cristo, porque cuando habla de sol oscurecerse y todo esto, si lo tomamos literalmente, podemos relacionarlo con eclipses, así, así nomás. Y eclipses han pasado toda la vida, entonces no puede ser una señal. Y eclipses lunares también, que hacen que la luna no resplandezca. De hecho, hay otras palabras que dicen que la luna se convertirá en sangre y todas estas cosas ya lo hemos visto cuando la luna se pone roja y todas estas cosas ya se ha visto desde mucho tiempo antes. Entonces no pueden ser señales de la segunda venida, ya por lógica, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos también que Jesús emplea un lenguaje figurativo, es decir, a esto se le llama un lenguaje figurativo cuando él utiliza cosas impresionantes para que le quede grabada en la mente a las personas que están escuchando, porque recuerda que hoy tenemos y WhatsApp y podemos mandarnos mensajes y todo, pero esta gente, después de que Cristo murió, pasaron unos 35 casi 40 años en que las cosas que se decían eran una comunicación verbal. No, nadie registraba estas cosas. Ahora porque las podemos leer, pero en ese tiempo
no se registraban en libros hasta mucho tiempo después, o en cartas. Entonces Jesús conoce que como el hombre es pronto a olvidar, debe usar un lenguaje que da una figura, se usa simbolismos y figuras para que a la gente se le quede bien metida en la cabeza y no se les olvide la idea. Pero esto ya Jesús lo usaba también porque él era judío como los demás. Los judíos tenían ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías podemos ver algo parecido. Mire lo que dice Isaías, capítulo 13, puede ser el versículo 10, digamos, vamos a ver si es ese. Isaías dice, Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mire, Isaías ya en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, se usaban ese tipo de lenguajes. Y es que ese tipo de lenguaje servía mucho para dejar impregnada en la mente de las personas el juicio de Dios, lo que el Señor iba a hacer, lo que el Señor estaba determinado a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, esto que lo está diciendo Isaías era para cuando Israel iba a caer en manos de los babilonios. Cuando Babilonia incluso Babilonia fue la que destruyó el primer templo. Y entonces estas cosas Jesús las toma, porque como ya en la mente de los judíos tenían toda esta información, pues Jesús las utiliza para poder entonces hacer que estos hermanos judíos, los discípulos de él, pues no se les olvide, que los tenga bien presentes y lo relacionen con lo que les había pasado en el primer templo. Recuerden que la mente de ellos, Jerusalén y el templo era todo el universo giraba alrededor de ellos, de esa situación, del templo y de Jerusalén, la ciudad santa, todo el universo, todo estaba ahí alrededor de ese, era el eje central de todo el universo para la mente de ellos. Entonces, ya ellos, aunque supieron que hace mucho tiempo el primer templo y Jerusalén fue sitiada por los de Babilonia y fueron subyugados y fueron destruidos, esta gente no les cabía, porque había pasado demasiados años ya, no les cabía en la mente de que realmente les fuera a pasar a ellos, no les cabía en la mente. Pasó lo que pasó, como hemos visto en la historia nosotros. Mire, usted no estuvo en la Segunda Guerra Mundial, usted no participó de eso, Alemania, los judíos y todo eso, no estuvo ahí. Entonces, usted sabe que eso pasó, pero realmente eso no le impacta tanto. Usted no sabe lo que pasó en la guerra de Vietnam, usted estuvo ahí en la guerra de Vietnam, eso no le impacta. Sabe qué pasó, pero no le impacta. Con Napoleón Bonaparte, y un montón de historias que ya sabemos que pasaron, pero son cosas que no impactan. Para usted simplemente pasaron, pero no tienen carne propia, no vivió ni sintió estas cosas que realmente fueron desastrosas. A usted lo que le impacta es que algo le pasó a usted, digamos, por ejemplo, bueno, no hablando de usted, pero a alguna persona que se le metieron a la casa y le robaron y, y hicieron un desastre y casi matan al papá o casi, esas cosas son las que impactan, las que quedan para siempre en su mente. Pero la Segunda Guerra Mundial, o que murieron millones en China de hambre y todo eso se sabe que pasó, pero a uno no le da así le pasó a ellos. Ellos supieron que Babilonia había conquistado Israel, que habían destruido el primer templo y todo, pero allá a ellos les pasó. A ellos jamás iban a sentir lo mismo que les había pasado a los de Babilonia. Ellos pensaban que jamás eso iba a volver a pasar nunca. Entonces, estas cosas son las que el Señor utiliza, este tipo de lenguaje que el Señor utiliza para hablar acerca de la impresión que ellos deben de tener a la hora de aceptar esta profecía que Jesús está diciendo. También el 24, por ejemplo, el 24:23 de Isaías, mire lo que dice, y la luna se avergonzará. Es un lenguaje figurativo, está usando figuras para dejar una impresión en la mente. ¿Cómo la luna se va a avergonzar? O sea, la luna tiene sentimientos como nosotros y todo, ¿no? Y el sol se confundirá. No, eso no pasa. El sol no,
no tiene estas cualidades humanas, pero se usan para dar una enseñanza que la gente les quede ahí en la mente. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso. La gente le queda eso en la mente y entiende a qué se refiere con eso. ¿Verdad? También está muy lleno del lenguaje figurativo, la Biblia está llenísima. Mire lo que dice aquí en Ezequiel 32, por ejemplo, 32:7. Dice, y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. ¿Ve? Otra forma de decirlo, pero es parecido. Y a esto se refería Ezequiel con la caída de Egipto. No cuando Moisés sacó a los israelitas, sino después cuando Dios empezó a hacer juicios a naciones, aparte de Israel, empezó a juzgar a Babilonia, a Edom, a Moab y también a Egipto por ser ellos cómplices de hacer pecar a Israel de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, con referencia a esto, se refería a la caída de Egipto. Y dice, y así habla, ¿verdad? La luz y la gloria y belleza del resplandor del sol y todas estas cosas tienen que ver con un lenguaje figurativo, es un simbolismo. Ahora, volviendo a Marcos eh, 13:24, mire que aquí hay dos señales principales y es el sol se oscurece y la luna ya no resplandece. Ahora, a pesar de que estos son lenguajes figurativos, lo llamamos, ¿verdad? Tiene que ver también una característica importante. El sol, ¿qué es lo que nos da a nosotros? ¿Qué es lo que el sol, qué es lo que brinda? Si no es luz, es día. Podemos ver con claridad las cosas, podemos estar claros porque hay luz, hay día. Y en la noche, cuando hay oscuridad, la luna cuando resplandece, ¿de qué nos sirve o para qué nos sirve? Para poder ver el camino, para poder no estar hundidos en plena oscuridad. Pues esto tiene mucho que ver, a pesar de un lenguaje figurativo, tiene mucho que ver con lo que le iba a pasar a Israel. Israel era la luz y la gloria, la belleza. ¿Recuerdan lo que dijo los discípulos en en el versículo 2 en el versículo 1, perdón? Dice, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ese es el esplendor de Israel, de Jerusalén, del templo y todo esto. De ese esplendor que ellos hablaban, esa belleza de Jerusalén, ese sol de día y ese resplandor de noche. ¿Qué es lo que iba a pasar con ellos? ¿Qué es lo que iba a suceder? Pues se iba a apagar. Eso es lo que iba a pasar. Se iba a apagar. Serían apagadas porque ella pues ya llegaría a su fin. Esto iba a ser la destrucción inminente y ya no iba más que ver a Jerusalén y ese esplendor caer en la más profunda oscuridad. Este tipo de lenguaje lo vemos en muchos pasajes, ¿verdad? Y pues hay montones para referencias. Así que esa referencia no es literal, refiriéndose a que el sol se va a oscurecer como señal de que eso nos va a servir como señal de que ya ven Cristo. Eso tenemos que descartarlo. Y si las personas son sensatas, las personas que creen este tipo de fábulas, tienen que pues poner ese peso de pruebas y explicarlas también, ¿no? No puede ser literal en este caso. Ahora, eh, dice el 25, voy a quitar esto para poder leer, aunque antes del 25 nada más quiero reafirmarlo para que quede ya en el video, que hablando del lenguaje simbólico y profético, que es un resumen de lo que acabo de decir, y es que el uso del lenguaje simbólico, como el oscurecimiento del sol y la caída de estrellas, se utiliza para describir eventos catastróficos y cambios significativos en el orden establecidos. Se utilizan para que quede impregnada en la mente de las personas.
Este lenguaje apocalíptico, porque así es como se llama, se ha utilizado en otras partes de la escritura para describir la caída de naciones y cambios significativos en la historia por aquel que tiene todo el control, que es Dios, ¿verdad? Entonces, con eso podemos llegar a esta conclusión de peso. Esta no es la conclusión definitiva, pero que se tome en cuenta a la hora de decir abiertamente que estos pasajes se refieren a la segunda venida de Cristo. Tómese en cuenta esto. Muy bien. Leemos el 25 donde dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ese es el asunto. Hablando de esto de las estrellas estarán en el cielo, es puro lenguaje figurativo, ¿no? No voy a ahondar más en esto porque ya se probó que este tipo de lenguaje se usaba también en el Antiguo Testamento y que tenía que ver con lo que el lenguaje simbólico y profético tiene que a ver con esto, ¿verdad? Eh, que están en los cielos serán como de las potencias. Todo esto de las potencias tiene que ver con todo lo que conlleva a lo que se glorifica o lo que es fuerte o lo que es grande o lo que somete a otros. Eso se llama potencia, es poder. En otras palabras, se llama o se le define como poder. Y ese poder, en este caso, eh, se refiere a la gloria que se pensaba tenía Jerusalén y el templo, ¿verdad? En situaciones así. Eh, las estrellas, sí quiero nada más hacer que estas también tienen ¿cómo se lo dice? La misión, ¿verdad? O el propósito de alumbrar. Sirven de señal y alumbra. Las personas que antes viajaban en el mar se basaban en las estrellas para ver si iban por la ruta correcta, ¿verdad? Todo este tipo de cosas tiene que ver con dirección, con luz, con entendimiento, con resplandor, con cosas que ya se entienden, ¿verdad? Y que cuando ya no existen, cuando hay oscuridad plena, pues viene la confusión, viene el desastre, viene un montón de cosas, preguntas, dudas y todo eso. Y esto es lo que les iba a pasar a los israelitas en el tiempo de que Roma iba a investir, iba a sitiar, se llama, iba a conquistar o a, o a imponerse en estos lugares, ¿verdad? Ahora, en realidad, cuando dice las potencias que están en los cielos serán conmovidas, se refiere más al simbolismo del poder de las naciones que Dios mueve. Es decir, Dios utilizó a Babilonia para conquistar a Israel, pero eventualmente después utilizó a los medopersas para conquistar a Babilonia. Y después utilizó a Grecia para conquistar a los neopersas y después así sucesivamente. Hasta el día de hoy usa Estados Unidos para tener cierta comodidad o cierta tranquilidad en el mundo, pero si Estados Unidos ya no le sirve, lo deja y usa China y usa Francia y usa a cualquier país que tenga que usar con el fin de poder entonces llevar su plan. ¿Verdad? Hasta el día de hoy, Dios, por eso es que hablamos el video pasado de la soberanía de Dios, ¿verdad? En este caso. Dice un pasaje hablando de esto en Proverbios, para que, Proverbios capítulo 14 versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, cuando Dios utiliza a una nación para hacer las cosas que Él tiene planeadas y la nación utiliza esa oportunidad para aplicar justicia, aplicar cosas buenas y todo eso, Dios la engrandece. Pero cuando ya empieza a utilizar lo que son los medios que van en contra del plan de Dios, pues entonces viene siendo una afrenta, viene siendo un desecho, viene siendo un problema, algo que más bien perjudica y ya Dios, para el propósito de Dios ya no se va a usar. Entonces Jerusalén, ahora en esto que estaba diciendo estas personas, Jesús a estas personas, a los discípulos, eso
Eso es a lo que iba a llegar. Jerusalén iba a ser castigada. Fue castigada mucho tiempo por sus pecados, por su idolatría, por su falta de respeto hacia Dios y todo eso. Pero ¿qué era el mayor desastre que ellos habían cometido? De todo ese pecado de idolatría, de abandonar los caminos de Dios, de abrazar el paganismo, de hacer un montón de cosas que a Dios no le gustaba, Dios siempre los llamaba, vengan, 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 yo los perdono, yo esto, yo aquello. Pero ¿qué fue lo peor que pudo hacer Israel? Que ya Dios dice hasta aquí, ya no más. Después de milenios de estar perdonando a Israel y todo. ¿Qué fue lo peor que hizo Israel? ¿Qué fue lo peor que hicieron los judíos? Pues rechazar al Mesías hasta el día de hoy. Eso es lo peor. El Mesías, el prometido de Dios, el Hijo de Dios, Israel los rechazó. Ellos hasta el día de hoy no aceptan a Jesús como nuestro Rey y Salvador y están esperando todavía que venga el Mesías. Y eso fue ya el colmo de los colmos. Y no solamente eso, sino que en ese momento que estuvo Jesús ahí en Israel, pues no solamente lo rechazaron, sino que lo condenaron injustamente a muerte, aprobando y llevándolos a llevándole a la crucifixión. Y no solamente eso, sino que también, ¿qué hizo? Lo que hizo fue perseguir a sus discípulos, perseguirlos, maltratarlos, tratar de exterminarlos, prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. Ah, ese es el colmo de los colmos que Israel cometió. Eso fue como le dijo Jesús a Pablo, es dar coces contra el aguijón, contra el pico, es con dar patadas contra un pico de hierro. El único que se lastima es él mismo. Y por eso los judíos eh, terminaron siendo desechados completamente en, por Dios, ya no los iba a llamar al arrepentimiento como nación, ni tampoco los iba a defender de la catástrofe que se les avecinaba, que era pues, el que Roma los destruyera, ¿verdad? En este caso. Ok, seguimos entonces con Marcos, vamos aquí al versículo 26. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder. Ahora sí, ¿cómo está eso? ¿A qué se refiere esto? Cuando dice que verán al Hijo del Hombre que vendrán con gran poder. Antes de eso, pues quiero nada más hacer un resumen, ¿verdad? De lo que ya habíamos visto, el lenguaje apocalíptico, bueno, eso que ya habíamos visto, pero también de esto, de la venida del Hijo del Hombre. ¿Verdad? La descripción de la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria puede ser vista simbólicamente. Vea que la línea que viene trazando Jesús, él está usando un lenguaje figurativo, él está usando un lenguaje simbólico también. Entonces, ¿por qué no pensar que cuando dice que va a venir la venida del Hijo del Hombre, también puede pensarse de esa manera? Que no es que él va a venir, Jesús no es que iba a venir en ese momento, sino que iba a emitir juicio en ese momento. ¿Verdad? Entonces dice, la descripción de la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria puede ser vista simbólicamente. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema de verlo así? Representando la victoria de Jesús sobre el judaísmo que lo rechazó. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver. La venida de Cristo no siempre se interpreta literalmente, sino que puede referirse a una manifestación de su poder y juicio. Ahora, si a mí me dicen que así no es, que el pasaje habla literalmente, ¿verdad? Literalmente de eso, a ver, voy a quitar esto para poner el pasaje, cuando dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Si eso es literal, si hay que tomarlo literal, entonces vamos a ver qué aspectos pueden ayudarnos a ver que esto también puede ser tomado como algo figurativo. Por ejemplo,
Si nosotros seguimos la línea de la conversación que está diciendo Jesús, podemos decir que sigue usando el lenguaje figurativo por los versículos anteriores con respecto a la destrucción de Jerusalén dentro del tiempo de la misma generación, que es lo que vivimos en el 30, ¿verdad? Entonces, no toda venida es personal. Eh, dice, por ejemplo, aquí Juan capítulo 14 versículo 18. Mire lo que dice. Juan 14 18. Ya con solo este pasaje, si no lo tomamos, si no es literal, entonces, bueno, vamos a ver. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eh, esta expresión, vendré a vosotros, habla de la venida de Cristo a los apóstoles en el momento que les va a dar el Espíritu Santo, es decir, en el momento de Pentecostés, porque él está diciendo que en este capítulo de Juan 14 él dice, es necesario que yo me vaya, dice Jesús. Entonces leen todo el capítulo de Juan 14. Los discípulos se ponen tristes, ¿cómo, cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros si usted se va? ¿A dónde se va a ir? No podemos ir con usted. Y entonces Jesús dice, no, el plan está determinado para que yo me vaya, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y eso les va a investir de poder y fuerza. Y entonces, en la tristeza de los discípulos, él les dice a ellos que no se preocupen porque no los va a dejar huérfanos, él va a venir a ellos. Pero ¿cómo va a venir a ellos? Eso lo vemos en el Hechos capítulo 2 cuando dice que el Espíritu Santo vino, y también lo vemos en Mateo capítulo 28 19 cuando dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, estaré con vosotros. Pero el Señor se fue, ya no estaba con ellos, pero sí estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo el Señor estaba con ellos guiándolos a la verdad, a toda la verdad. Mire lo que dice Isaías, como si esto es lenguaje figurativo, que Isaías también lo pone de esa misma manera. Hablando del lenguaje simbólico, figurativo, ¿verdad? En Isaías capítulo 19 versículo 1 dice lo siguiente. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Mire, al hablar de venida, aquí podemos ver un simbolismo de eso. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. ¿Cómo? Si eso es literal, nadie en el mundo, por más estudioso que sea, va a decir que este pasaje de Isaías que estamos leyendo, el 19:1, es literal. Nadie. Que aquí, que Jehová iba a montar en una nube, ni que fuera Goku, ¿verdad? De Dragon Ball que iba en una nube ahí, iba a entrar. No, no. Eso nadie lo va a tomar literal. Sin embargo, se entiende la referencia acerca de esto, de que habla de la destrucción, del juicio, de lo que él iba a venir a hacer con su poder, ¿verdad? Pero para poder entenderlo había que usar lenguaje humano, no podía usarse un lenguaje espiritual, porque si no, no se hubiera entendido. Se usa un lenguaje humano. ¿Y qué es ese lenguaje humano? ¿Cómo se le llama ese lenguaje humano? Lenguaje figurativo. Así que nadie iba a decir que Jehová iba a venir montado en una nube, iba a entrar en las puertas de Egipto. No, eso se refería, y todos estamos de acuerdo que eso se refería a el juicio que había emitido a Egipto, y que ellos ya iban a ser castigados por el juicio de Dios, pero lo pone de esa manera. Venir en las nubes con gran poder y gloria apunta eh, pues a la gloriosa victoria, en este caso, de Jesús sobre el judaísmo, sobre el rechazo que tuvieron los judíos sobre él. Querían exterminar no solamente a Jesús, sino sus pensamientos, su doctrina, todo eso querían erradicarlo, y no pudieron y no podrán nunca, ¿verdad? Por eso es que también en el Salmo está lleno de eso.
Mire, en Salmos capítulo 97 2, mira lo que dice. Salmos 97 2, vea lo que dice. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego, ira delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Esta es una forma figurativa de emitir juicio contra los que Dios quiere castigar. ¿Sí? También en el Salmo 104 habla más o menos parecido. Mire lo que dice el 3, 104:3 dice, fuego, ira delante de él y abrazarás a sus enemigos alrededor. ¿Verdad? Dice aquí, por eso para poner 104:3, sí, ese es, ¿verdad? Aquí está, dice, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿No? Nadie va a estar en contra de que esto es un lenguaje figurativo. Entonces, si nosotros volvemos al pasaje de Marcos 13:26, a esto se refiere con lo que él venía hablando. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Muy, muy similar a lo que se habló en los pasajes anteriores, que tiene que ver con su presencia no física, su presencia no vista físicamente, sino la victoria que él va a ejercer sobre los hijos de Israel que le persiguieron, que rechazaron su doctrina, a sus discípulos y a la iglesia. Esto iba a acabar, ya no iban a ser una victoria para ellos, como ellos pensaban que había sido cuando crucificaron a Cristo. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del, eh, dice, del cielo, ¿verdad? En este caso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, déjenme aquí nada más acomodarme porque para terminar esta parte ya, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. De por sí yo creo que ya usted ya sería como redundar mucho. Se está hablando de lo mismo, de lenguajes figurativos. El único problemita aquí que podemos profundizar un poco son con la palabra ángel. Los traductores, cuando vieron la palabra griega que es ángelos, que se traduce en el español como ángel, significa, ustedes saben que la palabra ángel significa mensajero y pensando que la referencia es de mensajero divino, pues dejan la palabra sin traducción. Entonces, cuando dice, entonces enviará a sus ángeles, no, no se está refiriendo realmente en este pasaje, porque ya tenemos que terminar para resumir, no se está refiriendo este pasaje a ángeles como los seres celestiales, los ángeles del cielo, porque la palabra ángel lo que significa es mensajero. Aquí la palabra que tenía que traducirse es, y entonces enviará sus mensajeros. Tenían que traducirle al español, bueno, en este caso, del griego al español, sus mensajeros. Y se lee, y entonces enviará sus mensajeros y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Si se lee así, se entiende en la línea de pensamiento que estamos leyendo que los ángeles aquí no son los seres divinos, perdón, los seres celestiales, sino sus discípulos y juntarán a sus escogidos, es decir, a todos aquellos que iban a abrir el corazón al Evangelio y de todos los lugares, porque de Jerusalén fue que salió la palabra hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es lo que dice el Señor cuando dice que Él iba a venir en el versículo anterior, aquí, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando el Espíritu Santo viene en el año 33, en el Pentecostés, y inviste a sus apóstoles de poder, de palabra de todo el Evangelio, ¿verdad? Todo ese poder. Ahí es como se iba a manifestar Jesús, venciendo en la cruz a todos aquellos que le rechazaron y aquellos que perseguían a sus discípulos y la iglesia de Cristo. ¿Por qué los iban a perseguir? Porque estos mensajeros iban a predicar el evangelio
a todas aquellas personas que iban a escuchar el Evangelio, que se llaman los escogidos, de los cuatro vientos. ¿Qué significan los cuatro vientos? Los cuatro puntos cardinales de todo el mundo, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. No iba a quedar un lugar de la tierra de ese entonces, como ya habíamos visto antes, que Pablo ya había dicho en Colosenses que se había predicado el Evangelio bajo el cielo, en todo el mundo, y otros pasajes que ya había pasado. Entonces, vamos a dejarlo ahí en el 27 y con esto podemos resolver que no exclusivamente hasta este momento no está hablando nada Jesús de la segunda venida de Cristo, literalmente la segunda venida de Cristo, la que Él va a venir para destruir todas las cosas y ir al cielo y vivir con Él eternamente. Él va a venir para juicio. No, no está hablando de esos pasajes todavía, todavía no estamos llegando ahí, ¿verdad? Pero sí, en la línea de tiempo podemos ver cómo es que todo esto indica la destrucción de Jerusalén inminente, destructiva, que iba a venir por medio de los soldados romanos hacia Jerusalén, el templo, etcétera, que hasta el día de hoy no se levantó, no se ha recuperado. Bueno, pues eso sería. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga.